algunas variaciones. Al inicio son idénticas las estructuras que encontramos en médula espinal, al igual que en médula oblongada. Entonces se da una limitación, decíamos, topográfica. Aquí tendríamos los 2 tercios inferiores, que son los que contienen conducto medular, y solamente el tercio inferior es en el que ya vamos a encontrar nosotros el piso del cuarto ventrículo, que es la región posterior del bulbo raquídeo, el tercio superior. Y tendríamos este, que es el cuarto ventrículo, está depictado en verde. Tendríamos entonces 3 cortes a nivel de lo que es bulbo para poder ver la configuración interna. Si hablábamos de la configuración externa, ¿verdad? En sus 3 componentes, en la porción inferior, en la media y en la superior. Entonces, lo mismo vamos a hacer para revisar qué es lo que está sucediendo al interior de la estructura que conocemos como bulbo. Y decíamos que hacemos 3 cortes. El primero es a nivel inferior a través de lo que es la decusación de las pirámides, y ese tercio inferior es el que conocemos como la decusación motora. A nivel del tercio medio vamos a encontrar lo que conocemos como decusación sensitiva, porque es ahí donde las fibras que salen o que surgen de los núcleos de Gold y de Burdak, que son las fibras arciformes, o sea, en forma de arco, fibras arciformes internas, van a decusar, se van a cruzar de derecha a izquierda, y las de la izquierda van a pasar a la derecha y van a formar un haz. Un haz que por ser achatado ya no lleva el nombre de haz, sino que le decimos lemnisco, que simplemente significa un haz achatado. Esto sería entonces el tercio medio de bulbo raquídeo, que es donde vamos a encontrar la decusación sensitiva. Y arriba vamos a tener las estructuras que ustedes ya vieron en la cara anterior, que son las 2 pirámides y lo que son las olivas vulvares. El corte entonces nos va a dar una diferente, va a ser totalmente diferente. En el tercio inferior y en el tercio medio nosotros vamos a ver el conducto medular, habíamos mencionado. Y sin embargo, ya a nivel del tercio superior, lo que vamos a ver en la región posterior va a ser el piso del cuarto ventrículo y va a estar dentro de lo que es la pared del cuarto ventrículo. Esta pared posterior del puente y del bulbo van a formar el piso del cuarto ventrículo, y el velo medular superior y velo medular inferior del cerebelo formarán el techo del cuarto ventrículo. Este es el piso del cuarto ventrículo y el techo del cuarto ventrículo. Cuando vemos la cara posterior, habíamos mencionado en configuración externa, vamos a tener una porción extraventricular, y la porción intraventricular es la que está, como lo dice su nombre, dentro de el ventrículo. Entonces, todo esto lo hemos venido viendo y vamos a pasar ya a lo que es el tercio medio, que es lo que conocemos, decíamos, como decusación sensitiva del bulbo raquídeo. Esto es lo que habíamos mencionado ayer, que encontramos el surco. Vamos a desaparecer esto. Encontramos el surco medio posterior, el surco medio anterior, y estábamos viendo en el nivel inferior, el tercio inferior, el tercio medio, perdón, de médula espinal, ya encontrábamos nosotros, no está la decusación de las pirámides. Vamos a ver para atrás. No vamos a ver la decusación de las pirámides aquí. ¿Por qué? Porque las pirámides están decusando hacia abajo. Aquí lo que vamos a encontrar es la pirámide, y aquí vamos a ir viendo un adelgazamiento de la pirámide. Entonces no es tan prominente como es la pirámide, pero sí seguimos viendo que internamente vamos a tener el haz corticoespinal, que en este segmento decusa contralateralmente. Entonces estamos viendo acá. No vamos a ver pirámides ni olivas vulvares porque estas están en otro nivel.
Tampoco vamos a ver la decusación motora. Lo que vamos a ver aquí va a ser simplemente el surco medio anterior, el surco lateral anterior, los surcos medios posteriores, etc. Entonces, lo que vamos a ver es una imagen como la que acabamos de ver acá. Este sería el surco medio anterior y vemos el haz corticoespinal. Sigue como haz corticoespinal único, no ha decusado. Y atrás tenemos el surco medio posterior o tabique medio posterior, el surco intermedio y el surco lateral posterior. Decíamos que entre el surco o tabique medio posterior y el surco intermedio tenemos el haz de Gol, que es el que están viendo ustedes acá en un color azul claro. Y en azul claro acá tenemos el haz de Burdak. Ya cuando estamos viendo esta formación más oscura, ese es el núcleo de Gol. Y este es el núcleo de Burdak. ¿Qué es lo que sucede a nivel del tercio medio? El núcleo de Gol tira fibras arciformes internas que decusan hacia el lado contrario. Estas serían entonces las fibras arciformes internas que van a decusar contralateralmente. Cruzan al lado opuesto. Y lo mismo va a ser el núcleo de Burdak, que va a tirar sus fibras arciformes y van a venir a formar el lemnisco medial junto con las fibras arciformes internas que el núcleo de Gol nos ha brindado. ¿Qué información es la que llevan? Toda la información sensitiva de nuestro cuerpo. Gol lleva hasta T7 y Burdak lleva de T7 hacia arriba. Entonces las fibras arciformes van a decusar contralateralmente y nos forman el lemnisco medial. De igual manera, de este lado, el núcleo de Gol nos va a tirar las fibras arciformes, al igual que el núcleo de Burdak, y estas van a venir a formar el lemnisco medial del lado opuesto. ¿Qué va a suceder ahí entonces? Va a ascender, va a seguir su camino hacia arriba como vía ascendente hasta llegar a un núcleo específico del tálamo, que decíamos ayer se llama núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Qué información es la que va a llevar? Toda la información propioceptiva del cuerpo humano. Entonces, si yo hago una lesión a nivel de la porción inferior del bulbo, la lesión va a tener un proceso que va a ser motor. Si lo hago a nivel del tercio medio, vamos a tener lesión de sensibilidad, pero si la lesión es del lado, aquí tenemos el lado izquierdo, si la lesión es del lado izquierdo, lo que voy a perder yo es la información de sensibilidad del lado contralateral, ¿verdad? Y por eso vamos viendo dónde es que la información sensitiva cruza de lado. Igual nosotros vamos a seguir viendo el núcleo de Gol, el núcleo de Burdak. Aquí vamos a tener lo que es el núcleo, este sería el haz, y este es el núcleo del tracto espinal del quinto par. El núcleo del tracto espinal del quinto par. Lo que está en azul claro es el haz que está llegando hacia el núcleo espinal del tracto espinal del quinto par. ¿Qué continuación es el núcleo de Gol? Es continuación del haz de Gol. La continuación del haz de Burdak es el núcleo de Burdak. ¿Y quién es la continuación? ¿De dónde viene este núcleo espinal del quinto par? Es continuación, decíamos ayer, de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿verdad? Y tenemos aquí lo mismo que habíamos visto en sistematización de médula espinal, lo que son el haz espinocerebeloso dorsal y el haz espinocerebeloso ventral. Y hacia adentro, el haz espinotalámico, ¿verdad? Habíamos dicho que tracto y fascículo es algo que podemos usar. Haz es lo mismo que fascículo, es lo mismo que tracto. Generalmente usan tracto porque en inglés hablamos de tracts, ¿verdad? Entonces hay algunos autores que nos hablan de tractos. Espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, igualito que en médula espinal, y el espino talámico igual.
La diferencia aquí es que estamos viendo los lemniscos mediales, ¿verdad? Espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, espino talámico. Aquí tenemos el haz córtico espinal, que no está tan grueso como lo vamos a ver en el tercio superior. Pero ven ustedes que nosotros podemos identificar estructuras al interior de la configuración, o más bien en la configuración interna del tercio medio de bulbo raquídeo. Obviamente vamos a encontrar el conducto medular porque decíamos que únicamente a nivel de tercio superior es donde vamos a encontrar nosotros es el espacio que conocemos como cuarto ventrículo. Entonces en el tercio medio vamos a ver la decusación sensitiva y estamos viendo en la imagen lo mismo que habíamos mencionado allá. Aquí tendríamos ya el haz de Gold le entrega al núcleo de Burdak, a este acúmulo de cuerpos neuronales, reciben ya la información del haz de Gold. Y del haz de Burdak recibe la información el núcleo de Burdak. Y va a decusar contralateralmente y nos va a formar un lemnisco, el lemnisco medial. Y tenemos que tener nombre y apellido porque tenemos lemniscos que tienen un apellido diferente. Vamos viendo entonces que aquí está el haz córtico espinal. Aquí tenemos el haz espinocerebeloso dorsal, el haz espinocerebeloso ventral, el haz espinotalámico y este sería la oliva inferior, ¿verdad? Ya no la tenemos nosotros tirada para acá, sino que la vamos a tener dirigida hacia el centro. Tendríamos acá, este sería el conducto medular y aquí tendríamos nosotros lo que es el haz longitudinal medial. ¿Y este qué es? El haz es el del tracto espinal del quinto par. Acá. Vamos viendo entonces siempre en la configuración externa teníamos espacio o surco medio posterior. Este sería el tubérculo de Gold, porque adentro está el núcleo de Gold. El tubérculo de Burdak, porque adentro está el núcleo de Burdak. Y este sería el tubérculo ceniciento. ¿Qué era acá? Surco medio anterior. Aquí tendríamos lo que es la tumefacción para la pirámide y tenemos todo esto sin un surco lateral. Ya es diferente a médula espinal porque allá lo que teníamos era la oliva vulvar y teníamos entonces un surco preolivar y un surco retroolivar. En la región posterior se va a ir formando lo que es nuestro pedúnculo cerebeloso inferior, que es la estructura con la que se va a formar una comunión entre el puente y el cerebelo. ¿Dónde vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso inferior? Lo vamos a encontrar en el tercio superior. Entonces, aquí todavía no lo estamos viendo. Es la misma imagen que habíamos visto, pero aquí estamos señalando cada una de las estructuras que estábamos mencionando hasta ahorita. El núcleo de Gold y el núcleo de Burdak. Núcleo de Gold y núcleo de Burdak. Estos núcleos entonces son los que van a recibir el haz de Gold y el haz de Burdak. Sus axones entonces siguen un trayecto, dice, arqueado, en forma de arco. Entonces se llaman fibras arciformes internas. Y es importante que sepamos el nombre, el apellido y el apodo, porque tenemos fibras arciformes obviamente externas. Si hay internas, hay externas. Entonces, el haz de Gold y el haz de Burdak nos brindan fibras arciformes internas que van a formar el lemnisco medial. Estas fibras, antes de llegar a la formación del lemnisco medial, se pueden conocer con el nombre de la cinta de Rayleigh. Y la estructura que forman finalmente es el lemnisco medial. ¿Dónde termina la información que el lemnisco medial carga? Termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo de Gold, núcleo de Burdak, cinta de Rayleigh o fibra arciforme interna del núcleo de Gold y el lemnisco medial.
Cada uno de ellos trae información propioceptiva contralateral. Entonces, es una columna, no es un espacio que vamos a ver de forma transversa. Estaríamos nosotros haciendo un corte a este nivel y lo que vamos a estar cortando va a ser el núcleo de Gol de Burdak. Aquí están las fibras arciformes internas del núcleo de Gol y del núcleo de Burdak. Entonces, ¿qué es esto? Los puntitos van a ser las fibras arciformes internas. ¿Qué es lo que van a formar cuando se unen? Al lemnisco medial. ¿Y qué hace el lemnisco medial? Asciende hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Como les decía, todo lo que estuvimos viendo en los primeros esquemas está aquí escrito para ustedes, ¿verdad? Suena como bastante, pero si lo vamos viendo despacio, nosotros podemos ver que no es nada del otro mundo. Aquí dice origen del lemnisco medial. Estamos viendo que en un corte transverso, lo que es las fibras arciformes internas del núcleo de Gol y del núcleo de Burdak forman el lemnisco medial que asciende. ¿Hacia dónde llega? Hacia lo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Qué hace este núcleo con la información? A través de una radiación, así como las espuelas de una bicicleta, ¿verdad? A través de una radiación talámica va a permitir que esta información llegue a la corteza sensitiva pertinente, o sea, la que está recibiendo la información de un receptor, ¿verdad? Puede ser cualquier segmento de nuestro cuerpo del lado contralateral, o sea, mi tálamo derecho va a recibir información propioceptiva del lado contralateral. El tálamo derecho entonces recibe información propioceptiva consciente del lado izquierdo. El lado izquierdo lo recibe del lado derecho. Y esto se llama propiocepción consciente. ¿Por qué? Porque llega hasta nuestra corteza cerebral. ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Conocer exactamente dónde está cada una de las partes de mi cuerpo en el espacio. Lo que hemos mencionado antes, saber exactamente qué es lo que está sucediendo con mi rodilla derecha. No estoy pensando en las partes de mi cuerpo en ningún momento, pero si yo digo, por ejemplo, codo izquierdo, ustedes no tienen que voltear a ver a su codo izquierdo para saber dónde está y qué percepciones está teniendo, ¿verdad? Si tienen una tela encima, esa tela ya no la percibe su cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar pendientes o conscientes de 1000 cosas que nos están dando a nosotros información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos la información que nosotros necesitamos. Si yo necesito saber qué es lo que está sucediendo con mi codo derecho, porque recibí una picada de un insecto, inmediatamente yo sé dónde está mi codo. Si yo digo el hombro derecho, yo puedo saber, puedo identificar todo lo que está rodeando a mi codo derecho, pero tengo yo que querer enfocarme en ese espacio. Generalmente ustedes no saben dónde están las piezas de su cuerpo en el espacio. Nadie está pensando dónde tengo el tobillo ahorita, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la cara posterior de mi muslo? A menos que se le haya dormido o que la presión que haya recibido es suficiente como para que usted necesite hacer un cambio de posición, ¿verdad? Entonces, la información que conduce el lemnisco medial es propiocepción consciente. Y decimos por qué es consciente, porque ha llegado a la corteza cerebral, específicamente, ¿verdad? En el área sensitiva, en la corteza sensitiva. Eso era entonces el tercio medio. Lo más importante, esa decusación contralateral de las fibras arciformes internas que emanan del núcleo de Gol y de Burdak. Constituyen el lemnisco medial y este asciende hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces hablamos del segmento inferior, que es la decusación de las pirámides. Vamos a tener un haz corticoespinal lateral o cruzado
y un haz córtico-espinal anterior o directo. El 90% aproximadamente de las fibras decusan contralateralmente en el tercio inferior y un 10% de las fibras permanece a nivel anterior. En el tercio medio decimos que se forman los lemniscos mediales y en el tercio superior es el que vamos a ver ahora. Aquí ya nosotros tenemos derecho a tener en la región posterior, además de del piso de lo que es el cuarto ventrículo, podemos tener el espacio que conocemos como cuarto ventrículo. Entonces, ahí está. Aquí está algo que no he visto en ninguno de los dos tercios anteriores. Solamente lo vamos a ver en la región posterior, que es donde ya está instalado el cuarto ventrículo. Y si recordamos un poquito de lo que es la configuración externa a nivel superior, decíamos que teníamos el surco medio anterior. Esta es la pirámide y esto que está aquí, decíamos, es la pirámide. Luego tengo este otro bultito que se llama oliva vulvar y adentro lo que voy a tener es la oliva vulvar inferior. Este surco se llama surco preolivar y por detrás de la oliva el surco retroolivar. Hacia atrás tengo entre el surco, entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior tengo el surco retroolivar. Entonces, este es el pedúnculo cerebeloso inferior. Hasta ahorita lo estamos viendo. Y este hace el divorcio entre dos núcleos, los núcleos cocleares, ¿verdad? Los núcleos cocleares. Este es el núcleo coclear posterior y este es el núcleo coclear inferior. ¿Qué es lo que habíamos visto nosotros en la región posterior? Decíamos que este es el piso del cuarto ventrículo y que aquí adentro tengo líquido cefalorraquídeo. Este es el piso del cuarto ventrículo y este es el techo del cuarto ventrículo y decíamos que este se llama velo medular inferior. ¿Qué era lo que habíamos visto intraventricularmente en la cara posterior? Habíamos visto el surco medio posterior, el tubérculo de Gol, el tubérculo de Burdak, el surco, ¿cómo se llama este surco? ¿Alguien me dice? Es el que nos va a separar, que todo lo que es anterior va a ser motor y todo lo que es posterior es sensitivo. El surco limitante. Surco medio, posterior, tubérculo de Gol, tubérculo de Burdak, surco limitante, área vestibular. ¿Qué nos indica el tubérculo del hipogloso? Nos indica que aquí adentro tengo, sí, perdón, dije tubérculo de Gol, ¿verdad? Y este es tubérculo del hipogloso, el tubérculo del núcleo dorsal del vago y este es el área vestibular. Este tubérculo de Gol, perdón, el tubérculo del hipogloso, ¿qué es lo que nos dice? Que internamente está el núcleo del hipogloso. Y el tubérculo del núcleo dorsal del vago nos dice que internamente está el núcleo dorsal del vago. Y después del surco limitante nos dice que esto es motor, tanto el núcleo del hipogloso como el núcleo motor dorsal del vago tienen función motora. Pero posterior a este surco limitante es el área vestibular. Nos indica que este núcleo vestibular tiene función sensitiva, ¿verdad? Sabemos que lo que es el nervio vestíbulo coclear va a tener entonces su inicio en este núcleo vestibular y en los núcleos cocleares dorsal y ventral. Todo esto es sensitivo. Aquí tendríamos a nivel medio una transformación de lo que es el lemnisco medial. Se va a colocar a nivel de la línea media y vamos a tener aquí el lemnisco medial. Y aquí arriba tenemos
el haz longitudinal medial. Haz longitudinal medial. Lemnisco medial. Pirámide. Oliva inferior. Pedúnculo cerebeloso inferior. Núcleo coclear ventral. Núcleo coclear dorsal. Núcleo vestibular. Núcleo motor dorsal del vago. El núcleo del hipogloso. El haz longitudinal y lo que es el haz longitudinal, perdón, medial y lo que es el lemnisco medial. Aquí tendríamos, si esta es la oliva vulvar, aquí tengo lo que es la oliva dorsal y oliva ventral. Entonces, vamos a ver ahora cómo los van describiendo uno a uno. Esto es lo mismo, nada más que con esquemas diferentes. Surco medio anterior, y aquí tendríamos nosotros la pirámide, la oliva, ¿verdad? Esta sería entonces la oliva inferior, el núcleo olivar inferior. Aquí tendríamos el núcleo ambiguo, que lo veíamos allá también, el núcleo espinal del quinto par, y aquí tendríamos el más medial, el núcleo más medial sería el núcleo del hipogloso, el núcleo del motor, el núcleo motor dorsal del vago. Aquí tendríamos el núcleo vestibular y hay dos núcleos, un inferior y un medial. A nivel del bulbo, nosotros encontramos en el área vestibular internamente dos núcleos vestibulares, el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior, ¿verdad? Medial e inferior. Quiere decir que a nivel del puente, en el área vestibular, vamos a encontrar los otros dos hermanos, ¿verdad? Ya no es el medial, sino que el lateral, ya no el inferior, sino que el superior. Entonces, a nivel de bulbo tenemos los núcleos vestibulares medial e inferior. Aquí tendríamos también lo que es un núcleo accesorio del núcleo de Burdak. Sería un núcleo de Burdak accesorio, ¿verdad? Aquí tendríamos lo que es el haz longitudinal medial y aquí tendríamos lo que es el lemnisco medial. Ese sería el haz tecto de techo espinal. Y estamos viendo que aquí tengo el surco medio anterior y este sería el surco preolivar. Y estoy viendo que hay un nervio que está surgiendo por acá. Va a salir por este surco preolivar. Por el surco preolivar, decíamos, es el surco preolivar, perdón, es el origen aparente del 12º par craneal. Entonces, si por aquí sale el 12º par craneal, veamos cuál es el origen real. El origen real es el núcleo del hipogloso. Entonces, ese es el núcleo del 12º par y este es el origen del 12º par, el núcleo del hipogloso, y este es el origen aparente. Cualquiera pensaría que es aquí donde nace, pero verdaderamente está naciendo del núcleo del hipogloso. ¿Qué núcleos son los que voy a encontrar yo sacando fibras que se unen para sacar por aquí un nervio en sentido descendente? Nervio, el 9º par, el 10º par y el 11º par. ¿Por dónde van a surgir? Por este surco retroolivar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ir viendo. Este es el haz corticoespinal, lemnisco medial, el haz tectoespinal, lo que es el haz longitudinal medial, núcleo del hipogloso es el más medial, núcleo motor dorsal del vago, y aquí tendríamos los núcleos vestibulares, que según el corte vamos a ver solo dos núcleos vestibulares a nivel de bulbo. El núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior, ¿verdad? Hacia los lados siempre vamos a encontrar nosotros el núcleo espinal del quinto par. Y este que está acá es un núcleo accesorio de Burdak. El haz de Burdak y el haz de Gol nos van a dar información propioceptiva consciente, a diferencia del haz
de Burdak accesorio que nos va a dar fibras arciformes externas posteriores. Recuerdan que las fibras arciformes de Goli Burdak son fibras arciformes internas, pero este es el núcleo de Burdak accesorio, que se llama también núcleo de Von Mónaco, nos va a dar fibras arciformes externas posteriores. Vean que tiene 4 nombres. Núcleo de Burdak nos da fibras arciformes externas posteriores. Entonces, ¿quién nos va a dar las fibras arciformes externas anteriores? Un núcleo que está aquí, un núcleo muy pequeñito que se llama el núcleo arqueado. Nos va a dar fibras arciformes externas anteriores, ¿verdad? Entonces, el núcleo de Von Mónaco, decimos que nos va a dar propiocepción inconsciente de C7 hacia arriba. ¿Qué origina? Fibras arciformes externas posteriores. ¿De dónde? De la columna de Clark. Recuerden que la columna de Clark está en la base de la médula, de lo que es el asta posterior de médula espinal. El núcleo de Clark o columna de Clark está en la base del asta posterior de médula espinal. ¿Qué es lo que va a llevar? Información propioceptiva inconsciente. No nos damos cuenta nosotros, o sea que no va a llegar a cerebro. Si llega a cerebro, sería consciente, pero es inconsciente. Entonces, ¿hacia dónde va a viajar? Va a viajar al cerebelo a través de las espino cerebeloso dorsal, que recuerden, este es el recorrido más o menos que va a andar. Por aquí es donde andaba el haz espino cerebeloso dorsal y por aquí el espino cerebeloso ventral. Entonces, estas fibras arciformes externas posteriores van a viajar por el haz espino cerebeloso dorsal hacia cerebelo. ¿Por dónde van a viajar hacia cerebelo? Por el puente que comunica bulbo con cerebelo, pedúnculo cerebeloso inferior. Ese sería entonces el núcleo de Von Mónaco, que es el núcleo de Burdak accesorio. Propiocepción inconsciente. Las fibras nacen de C7 para arriba y van a viajar hacia el cerebelo junto con el haz espino cerebeloso dorsal a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Un montón de nombres. Pero si nosotros hemos estado pendientes de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Podemos identificar lo que estoy diciendo. No es nada del otro mundo. Solo es que vayamos siguiendo la línea de lo que estamos diciendo. Surco medio posterior. Surco preolivar. Surco retroolivar. Y aquí atrás tenemos el piso del cuarto ventrículo. Tendríamos aquí una tumefacción que es el, ¿cómo se llama esta? Tubérculo del hipogloso o trígono del hipogloso, el trígono del vago y lo que es el surco limitante y hacia acá el área vestibular. Los núcleos van a ser, y los vamos a ir viendo, de medial a lateral y de posterior a anterior. Estamos viendo entonces el núcleo del hipogloso, el núcleo motor dorsal del vago y aquí el núcleo vestibular inferior, pero podemos ver también el medial. A nivel de bulbo vamos a ver el núcleo vestibular medial y el inferior. Lateral vamos a encontrar el núcleo de Burdak accesorio. Vean que este es un corte ya superior y vamos a ver el núcleo de Burdak accesorio. Y aquí tendríamos el núcleo de la solitario que es un poco complejo.
Aquí tendríamos el núcleo espinal del quinto par que decíamos es continuación de lo que es nuestra sustancia gelatinosa de Rolando y viaja por él información de temperatura y dolor. El núcleo ambiguo, que todavía no lo hemos mencionado, aquí tendríamos el complejo olivar. Este sería el núcleo olivar inferior, el núcleo olivar dorsal, el núcleo olivar medial. Aquí podemos ver las fibras que nacen del núcleo del hipogloso y van a salir por el surco preolivar. Aquí va entonces el nervio hipogloso o doceavo par craneal. Seguimos con lo que es el haz córtico espinal. Aquí tendríamos el lemnisco medial. Ya ascendió, se ha formado a nivel de la línea media y es el lemnisco medial. Aquí tendríamos el haz tecto espinal y ese sería el haz longitudinal medial. Mira, vamos a ir haciendo así y vamos identificando cada una de las estructuras. Me sirve mucho saber que esta es la pirámide y la pirámide me indica que aquí adentro está el haz córtico espinal, que esta es la oliva y me indica que internamente está el complejo olivar que incluye el núcleo olivar inferior, el núcleo olivar dorsal y el núcleo olivar medial. Aquí estaría el haz del núcleo espinal del quinto par. Aquí tendríamos el núcleo de von Mónaco, el núcleo vestibular, que puede ser medial e interno, el núcleo dorsal del vago, el núcleo del hipogloso, lo que es el haz longitudinal medial, el haz tectoespinal y el lemnisco medial. Todo está señalado y esto lo saqué precisamente para que ustedes vean que no importa el idioma, ¿verdad? En el que esté la información, igual si ustedes conocen las estructuras, ustedes las pueden identificar, independientemente de cómo esté articulado. Podemos poner algo que sea en portugués, que sea en inglés, que sea en francés. Ven ustedes que están identificando estructuras con el chino y obviamente pues la traducción en inglés. Pero nosotros tenemos nombres en español también, ¿verdad? Aquí está ya la identificación de las estructuras que decíamos. Y ven ustedes que podemos empezar del surco medio anterior y este es el que les mencionaba, el núcleo arqueado. El núcleo arqueado es el que nos da las fibras arciformes externas anteriores. Bueno, seguimos acá, pirámide, que nos indica que aquí adentro el haz córtico espinal está. El surco preolivar, la oliva, que nos indica que adentro está el complejo olivar. El núcleo olivar inferior, el núcleo olivar dorsal y el núcleo olivar ventral. Aquí tendríamos lo que es el núcleo ambiguo, ¿verdad? Y tenemos este que sería el pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí tendríamos los núcleos cocleares, núcleo coclear ventral, núcleo coclear dorsal. Tendríamos ya, nos vamos yendo hacia afuera y estamos viendo lo que es el núcleo espinal del quinto par y comenzamos mejor de la línea media posterior, trígono del hipogloso, el trígono del vago, surco limitante, área vestibular. ¿Qué es lo que hay adentro? Está el núcleo del hipogloso, el núcleo dorsal del vago y los núcleos vestibulares, que pueden ser en este caso medial o inferior, perdón, medial o inferior, núcleo espinal del quinto par. Y en la línea media vamos a ir viendo lo que es el haz longitudinal medial, el haz tectoespinal y el lemnisco, perdón, medial. Cada una de las estructuras las podemos ir identificando nosotros, ¿verdad? Aquí tendríamos el núcleo ambiguo, decíamos, que no lo hemos estado mencionando. Y tendríamos
la totalidad de los núcleos que podemos ver en este corte. Al interior están viendo ustedes todas estas manchitas que parece que fuera que alguien pintó mal, pero la verdad es que esto nos simboliza lo que es la formación reticular, que repetimos es una mezcla de sustancia gris y sustancia blanca, sobre la cual van a ir reposando todos estos núcleos que estamos mencionando. Aquí está lo que decíamos de los núcleos arqueados. Está en la cara anterior de la pirámide. Son núcleos que vienen del puente y se van a venir a colocar a nivel de bulbo, brindando la formación de fibras eferentes que van hacia el cerebelo. Y estas fibras se llaman fibras arciformes externas. ¿Qué vía van a usar para viajar? Al igual que lo que es el núcleo de von Mónaco, con las fibras arciformes externas posteriores, perdón, aquí me hizo falta, serán fibras arciformes externas anteriores, porque von Mónaco es el que nos da las fibras arciformes externas posteriores. Entonces van a viajar siempre acompañando lo que es el haz espinocerebeloso dorsal, usando la vía del pedúnculo cerebeloso inferior para llegar al cerebelo. El lemnisco medial, pues lo hemos visto, es simplemente un haz achatado, es un haz aplanado, lo vamos a encontrar colocado a nivel de la línea media y está posterior con respecto a lo que es la pirámide. ¿Qué información es la que lleva? Ya decíamos, propiocepción consciente. Esto implica tacto epicrítico, vibración, presión y propiocepción. Propiocepción que va a ser consciente. Aquí estamos definiendo lo que es esterognosia, que es esa capacidad que nosotros tenemos de reconocer objetos mediante el tacto. Usted le cierran, le cubren los ojos y le dan una moneda y usted puede identificar que es una moneda, le dan papel, le dan una esponja, le dan algo helado, le dan algo caliente y usted va a poder definir qué estructura es la que le están colocando. De repente le ponen una botella de Coca-Cola y dice, pues es una botella, ¿verdad? Y estamos nosotros conscientes de la posibilidad que tenemos que a través del tacto podamos identificar. Tenemos personas que tienen una capacidad increíble de identificar el mundo a través de sus dedos, ¿verdad? Y son las personas que carecen de vista, del sentido de la vista, los ciegos. Tienen una capacidad increíble que es adquirida a través del tacto. Ellos ven, entre comillas, ¿verdad? A través de sus yemas. Tenemos otros lemniscos que sabemos el lemnisco es simplemente un haz achatado y está el lemnisco espinal. Este va a nacer de lo que es el sistema anterolateral. Quiere decir todo lo que es cordón lateral y cordón anterior de médula espinal es el lugar donde va a surgir este lemnisco medial, específicamente del ganglio sensitivo del nervio espinal. Recuerden que este lo encontramos en la raíz posterior. Este ganglio sensitivo va a llegar a lo que es el asta posterior y en vez de hacer sinapsis en el asta anterior del mismo lado, decusa contralateralmente, pasa a la comisura blanca anterior y se coloca lateralmente. Y se conoce como haz espino porque viene del nervio espinal, talámico porque va a llegar hacia tálamo, ¿verdad? ¿A dónde va a llegar a tálamo? Al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Al mismo lugar donde lleva su información el lemnisco medial. Nada más que este lemnisco espinal va a llevar información de temperatura y tacto. ¿Verdad? Temperatura y dolor. Son las dos informaciones que lleva el lemnisco espinal. ¿Dónde se origina? En el ganglio espinal. Decusa contralateralmente desde el asta anterior, lo que es la comisura blanca anterior, pasa por el cordón anterior y se coloca a nivel de cordón lateral. Asciende por la región lateral de todo lo que es bulbo, puente y mesencéfalo para llegar a lo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo.
¿verdad? Esa sería la vía de sensibilidad termo, de temperatura, algesia, de dolor. Termoalgesia. Si yo digo algia, quiero decir dolor. Por ejemplo, lumbalgia quiere decir dolor en la región lumbar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro término tiene algia? Cefalalgia podría ser, aunque decimos cefalea, ¿verdad? Pero algia significa dolor. Entonces, termoalgesia quiere decir que el lemnisco espinal conduce información de temperatura y de dolor, donde nace, donde se origina a nivel del ganglio espinal, del nervio espinal. Llega al asta posterior, decusa contralateralmente, del cordón anterior pasa al cordón lateral y se estructura como haz espinotalámico, haz espinotalámico, si está a nivel del cordón lateral, espinotalámico lateral, aunque también hoy hay un ventral. Asciende pasando por bulbo, por puente, por mesencéfalo y va a llegar al mismo núcleo al que llega el lemnisco medial, núcleo ventral posterolateral del tálamo. La información llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo y este a través de una radiación lo va a llevar a la región de la corteza sensitiva donde debe ser identificada la información de dolor y temperatura. Esa sería entonces la vía de la sensibilidad anterolateral. ¿Por qué? Porque va a usar lo que es el cordón anterior y el cordón lateral. Anterolateral. Esa es la vía más lenta. Habíamos dicho que la vía más rápida es la que encontramos en el cordón posterior y es donde está haz de Gol, haz de Boulder. Entonces la información en el lemnisco medial es de mucha rapidez. La termoalgesia es más lenta. Entre comillas, porque la velocidad del sistema nervioso lento es algo que nosotros no podríamos capaz de adquirir esas velocidades. El haz longitudinal medial, decíamos, es que el que encontramos a nivel de la línea media, que es el lemnisco medial, el tecto espinal, y este es el haz longitudinal medial. Este tiene forma de V invertida y la vamos a ver siempre al lado de la línea media, después de lo que es el lemnisco medial y siempre antes de lo que es el núcleo del hipogloso. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a conectar los núcleos vestibulares, los oculomotores, o sea, 3, 4 y 6, y las motoneuronas de los músculos del cuello. ¿Qué es lo que nos va a estar dando entonces esto? La posibilidad de cada vez que nosotros podamos girar la cabeza, hay un sonido y nosotros giramos inmediatamente la cabeza, ¿verdad? Está relacionada entonces con el control reflejo de los movimientos de cabeza y ojos. ¿Qué hace este haz longitudinal entonces? Va a tener la comunicación entre los núcleos vestibulares, los músculos del cuello, los que van a hacer el movimiento, ¿verdad? Cervical, y los músculos oculares, 3, 4 y 6. Cuando nosotros movemos la cabeza, o sea, ustedes han visto los ojos de una muñeca. Si la muñeca se mueve, le mueve la cabeza hacia la derecha, los ojos se le van para allá. Nosotros podemos tener la cara girada hacia la derecha, pero es mover los ojos hacia el otro lado. Una muñeca, si mueve la cabeza hacia la derecha, hacia ahí se quedan. Lo hace hacia la izquierda y los ojos también se le van para allá. Eso es, en nosotros, es una patología, ¿verdad? Se llama ojos de muñeca, obviamente. Entonces, esto es lo que hace el haz longitudinal medial, comunicar este núcleo vestibular con los núcleos del cuello y con los núcleos motores, 3, 4 y 6. Ay, José. Ok, entonces, ese es el haz longitudinal medial. Otra estructura que hemos mencionado es la oliva y sabemos que es después de la pirámide, tenemos la oliva con su surco preolivar y retroolivar. Y la oliva es un complejo de 3 olivas. Esta que es la oliva, el núcleo olivar inferior, es la más grande. Parece que fuera un calcetín que usted ha dejado tirado, ¿verdad? Con su extremo abierto hacia arriba.
un calcetín que hemos tirado así, ¿verdad? Y está abierto hacia el nivel medial. El núcleo accesorio dorsal o núcleo olivar dorsal y el núcleo olivar ventral, ¿verdad? Esto es lo que van a estar haciendo entonces, va a ser enviar fibras hacia cerebelo. Están tratando de de informar a cerebelo. Tendríamos el núcleo olivar inferior, el núcleo olivar dorsal, está acá, y el núcleo olivar ventral. El núcleo del hipogloso es un núcleo eferente, quiere decir motor somático, porque va a ser una inervación de músculos externos, de músculos, habíamos dicho que son los que están a nivel de nuestro medio externo, pero no es músculo liso, es músculo estriado. Entonces el núcleo del hipogloso es un núcleo motor. Estamos viendo la línea media que está indicándonos el surco medio posterior, el trígono del hipogloso. Y aquí es donde encontramos el núcleo del hipogloso. Va a formar, sus axones van a formar el nervio hipogloso que sale del bulbo por el surco preolivar. El núcleo del hipogloso. El núcleo del hipogloso. Y estamos viendo que hacia atrás, hacia adelante más bien, vamos a encontrar el núcleo, el haz longitudinal medial, ¿verdad? Siempre los relacionamos. Haz longitudinal medial, el haz tectoespinal y el lemnisco medial. Núcleo del hipogloso, y este sería el nervio hipogloso, el 12º par craneal que emerge o tiene su origen aparente en el surco preolivar. ¿Cómo se llama la eminencia que forma, el bultito que forma en la cara, en el piso del cuarto ventrículo? Se llama trígono del hipogloso. ¿Dónde va a ir a inervar? Como lo dice su nombre, ¿verdad? Los músculos de la lengua. El núcleo dorsal del vago es el que estaba inmediatamente después de esto. Es un núcleo también eferente, pero es visceral. El nervio vago es uno de los 4 nervios o pares craneales que tiene función simpática, parasimpática específicamente, y son el 10, el 9, el 7 y el 3. Y el nervio dorsal del vago, ¿verdad? Es un núcleo, perdón, el núcleo dorsal del vago es un núcleo eferente, o sea, motor visceral. Va a ir a hacer entonces inervación a nivel de las vísceras, como lo dice su nombre, inervación de músculo liso. Y la función va a ser parasimpática. El 10º par craneal, a través del núcleo dorsal del vago, tiene una inervación parasimpática. ¿Qué es lo que va a ir a hacer a nivel del corazón? Va a brindar la inervación del corazón que nos va a permitir a nosotros los movimientos de apertura y de cierre de las distintas válvulas que mantienen esta víscera, ¿verdad? El corazón. Se localiza lateral al hipogloso. Aquí está el haz longitudinal medial, el hipogloso, y ese es el núcleo dorsal del vago. ¿Cómo se llama esto? El trígono del hipogloso, y el que sigue se llama el trígono del vago. Va a tener una función parasimpática este núcleo dorsal del vago que se manifiesta a través del 10º par craneal. Va a inervar entonces, además de corazón y pulmón, va a brindar la inervación de todo lo que es nuestro tracto digestivo hasta llegar al ángulo esplénico del colon. O sea, va a ser colon ciego, el ciego, colon ascendente, colon transverso, hasta llegar al ángulo esplénico. La inervación parasimpática entonces la brinda el núcleo dorsal del vago. ¿Por qué decimos esto? Porque el vago tiene otros núcleos que van a brindar fibras para su formación. No solamente va a depender de fibras de este núcleo dorsal del vago. ¿Por dónde va a salir esta fibra? Va a salir por el surco retroolivar junto con las otras fibras que componen o que constituyen el nervio vago. Pero es el núcleo dorsal del vago
el que le da la característica parasimpática al nervio vago. El núcleo salivar inferior también es un núcleo eferente visceral, ¿verdad? Va a tener una función parasimpática que va a manejar a través del noveno par craneal. Decíamos que los nervios, los pares craneales que tienen función parasimpática son el 10, el 9, el 7 y el 3. Y aquí tenemos entonces el núcleo eferente visceral, el núcleo salivar inferior, que es el que le da la función parasimpática al noveno par craneal. Cefálico a lo que es el hipogloso, el núcleo del hipogloso, y se va a ir a distribuir en la glándula parótida a través del noveno par craneal, que es lo que van a manejar estos núcleos salivales, las glándulas salivales, las glándulas que nos van a brindar la saliva que es necesaria para que nosotros podamos tener la percepción, ¿verdad?, del sabor. Esto es entonces el núcleo salival inferior, brinda lo que es la inervación parasimpática a través del noveno par para lo que es la glándula paratiroidea, parótida, perdón. Vean ustedes que es el único núcleo que brinda inervación exclusiva para la glándula parótida. Y lo estamos viendo acá. Este sería el del hipogloso, el del vago, y aquí tenemos el núcleo salival inferior. Y vean ustedes que está formando un solo nervio, el nervio vago, el noveno par craneal, perdón. Pero está también el núcleo dorsal del vago. Entonces tenemos a nivel de lo que es tallo cerebral, lo que son centros neurovegetativos parasimpáticos que van a ir a actuar a través del 10º, 9º, 7º y tercer par craneal, ¿verdad? Cada uno de ellos, cada uno de estos núcleos va a tener información parasimpática que va a viajar a través de los 4 pares craneales que hemos mencionado ya para brindar inervación específica a vísceras. El núcleo de la solitario es mucho más complejo. Este va a tener 2 mitades. En su mitad superior va a ir actuando a través del 7º, 9º y 10º par, y lo que va a dar es sensibilidad especial del gusto. Bueno, el 7º, 9º y 10º par van a brindar sensibilidad especial de gusto a través del núcleo de la solitario. Pero en la mitad inferior vamos a tener una información que es también sensitiva, pero es visceral. Y esto a nivel de los senos carotidio y cuerpo carotidio, que sabemos nosotros vamos a tener ahí información quimiorreceptores, ¿verdad? Y van a ser recibidas exclusivamente a través del 9º y 10º par. La verdad es que este es uno de los núcleos, ¿verdad?, que se tarda un poquito en lograr captar la información, pero diremos aquí que la mitad superior es sensibilidad especial del gusto y usa 3 nervios, 7, 9 y 10. Y la mitad inferior, que es exclusiva más bien de lo que es una eferencia, o sea, una aferencia visceral a través del seno carotidio y el cuerpo carotidio. Solamente va a descartar al 7º par y usa el 9º y el 10º, ¿verdad? Es lateral al núcleo dorsal del vago. Lo estamos viendo aquí. El núcleo de las solitarias. Una mitad superior y una mitad inferior. Los núcleos vestibulares, decíamos que estos los vamos a encontrar del surco limitante hacia afuera. Son los núcleos vestibulares que para bulbo van a ser exclusivamente el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior. Obviamente esto es lo que nos van a dar a nosotros, va a ser sensibilidad especial del equilibrio, que sumándose con los núcleos cocleares, pues forman el nervio vestíbulo coclear, siendo el núcleo vestibular el encargado del equilibrio, ¿verdad? La información entonces va a venir de neuronas bipolares del ganglio vestibular. Esto lo vemos con mucha más detalle a nivel de histología, ¿verdad? Estos lo vamos a encontrar laterales con respecto al núcleo
de la solitaria, ¿verdad? Aquí está el núcleo de la solitaria y tenemos dos núcleos vestibulares a nivel de bulbo, el medial y el inferior, ¿verdad? Medial e inferior. El lateral ya es de puente. Ahí hay un error en el dibujo. Medial e inferior. Los núcleos cocleares serían entonces el componente auditivo, ¿verdad? De lo que va a ser el par craneal, vestíbulo coclear. Estos son los que van a darnos información auditiva que se origina de las neuronas bipolares del ganglio espiral. En los vestibulares estábamos viendo que viene de las neuronas bipolares del ganglio vestibular, ¿verdad? Y a nivel coclear va a ser de lo que es ganglio espiral. Eso lo vamos a encontrar laterales a lo que es el núcleo vestibular y podemos verlos separados, el dorsal y el ventral del pedúnculo cerebeloso inferior, que lo habíamos visto con más claridad en las proyecciones anteriores. Aquí está el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral. Generalmente lo vamos a ver separado por lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior, decíamos, es el que está en este sentido entre lo que es el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. Conduce todas las fibras que están conectando o están comunicando lo que es el bulbo con cerebelo. Y lo vemos como separa o divorcia el núcleo coclear ventral del dorsal. ¿Verdad? Esa es entonces la estructura que comunica toda la información que el bulbo quiere enviar a cerebelo, lo hará a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo del eje espinal del quinto par, decimos que este es un núcleo que va a ser continuación del núcleo sensitivo principal del quinto par y en la médula es sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que a medida que va avanzando por la carretera, se llama esta ciudad Comayagua, la carretera es Comayagua, se llama Ciguatepeque, la carretera es Ciguatepeque. Entonces lo mismo está sucediendo acá. A partir de la médula espinal, vemos en el asta posterior la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué información es la que carga? Dolor y temperatura. Pero cuando llega a bulbo, se llama ya núcleo sensitivo, perdón, núcleo espinal del quinto par. Se llama núcleo del haz espinal del quinto par o núcleo espinal del quinto par. Pero cuando llega hacia lo que es el puente, se va a llamar núcleo principal del quinto par. Y así va a ir cambiando de nombre para que cuando esté en mesencéfalo se llama núcleo mesencefálico del quinto par. ¿Cómo se llamaba cuando estaba en médula espinal? Sustancia gelatinosa de Rolando. Y en bulbo, ¿cómo se llama? Núcleo espinal del quinto par. Y cuando esté en puente, ¿cómo se llama? Núcleo principal del quinto par. Y en mesencéfalo, núcleo mesencefálico del quinto par. Simplemente va a ir avanzando y va a ir cambiando nombre a medida que asciende. Sería médula, sustancia gelatinosa de Rolando. Bulbo, núcleo espinal del quinto par. Puente, núcleo principal del quinto par. Y en mesencéfalo, núcleo mesencefálico del quinto par. Estos son entonces núcleos que van a brindar fibras nerviosas, va a brindar axones que al unirse van a formar el nervio, el quinto par, ¿verdad? Van a formar el quinto par. Del núcleo espinal del quinto par salen fibras, del núcleo principal del quinto par salen fibras y del núcleo mesencefálico del quinto par salen fibras. Todas estas se van a unir para formar al quinto par craneal, que sabemos nosotros también tiene otros componentes. El núcleo ambiguo es el que tiene una función eferente branquial. Está por detrás de la oliva y casi siempre lo vemos sumergido en la formación reticular. Este núcleo va a brindar fibras nerviosas que brindan la inervación de faringe y laringe a través del noveno y el décimo par y la porción craneal del onceavo par craneal. Y lo estamos viendo entonces, ustedes miran que dice por detrás de la oliva, aquí está la oliva, por detrás de la oliva y en la profundidad de la formación reticular.
Este es entonces el núcleo en vivo. Va a distribuirse en los músculos de faringe y laringe, ¿verdad? Entonces, si esto se lesiona, vamos a tener dificultad para la deglución, pero también para la articulación para lo que es el proceso respiratorio, el núcleo en vivo. Y la formación reticular que hemos referido como una mezcla de sustancia gris y sustancia blanca que vamos a encontrar a lo largo de todo lo que es el tallo cerebral y también el médula espinal. Y vamos a ir viendo sustancia gris que es sobre la que reposa prácticamente, ¿verdad? Las neuronas. Lo habíamos comparado, creo, cuando estábamos en médula espinal como una red de pescadores y los pescados que se agarran serían los núcleos. Entonces es como sustancia gris y sustancia blanca que forman una red en la cual pueden reposar nuestras estructuras nerviosas, los núcleos específicamente. De medial a lateral tenemos un grupo magnocelular que es de núcleo de neuronas muy grandes y el par bicelular en la que vamos a tener células muy pequeñas, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo acá y lo vamos a encontrar en toda la estructura que conocemos como tallo cerebral, además de lo que es médula espinal. Recuerden que lo que es el hemisco medial va a ascender llevando información propioceptiva consciente. Y el hemisco espinal va a ir también ascendiendo y va a llevar información de dolor y temperatura. Pero antes de llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, le han dejado el chisme a la formación reticular. Ya la formación reticular, antes de que la información llegue al tálamo, la formación reticular ya tiene la información. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Porque esta formación reticular se convierte en una especie de interruptor de luz. Así como usted toca un interruptor de luz para apagar la luz o para encender la luz, es lo que hace la formación reticular. Cuando se apaga, nosotros no percibimos información sensorial. Si usted está dormido, ya el switch se bajó y usted está dormido. Y aunque sus oídos estén perfectamente bien, pueden poner la música a todo sonido y usted no la va a percibir. Usted está durmiendo. ¿Han visto niños pequeños que cuando se duermen, usted los puede levantar, incluso lo puede bañar, lo puede volver a vestir, lo vuelve a colocar y el niño no se despierta? Está completamente bien, totalmente normal, pero la formación reticular ha apagado todo el sensorio de lo que está ocurriendo y usted está durmiendo, ¿verdad? Dicen que el sistema humano, el cuerpo humano es tan perfecto que las mujeres estamos programados para percibir sonidos, como por ejemplo cuando se queja un niño recién nacido y somos capaces de percibir ese sonido a donde quiera que esté, particularmente si es un hijo nuestro, ¿no? Entonces, hasta en eso tenemos nosotros la forma de apagar nuestro sistema, pero cuando tenemos un recién nacido, incluso un perrito, nosotros podemos levantar ese switch y volver a estar cargando toda la información que nos rodea. La formación reticular, entonces, es un interruptor de lo que es el sensorio y es utilizado precisamente para que nosotros apaguemos nuestros sentidos y permitamos que el hemisferio cerebral empiece su trabajo en tranquilidad, ¿verdad? Esto solamente es un ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros veamos que aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, en médula espinal, en lo que es el asta posterior, tenemos lo que es la sustancia gelatinosa de Rolando. A nivel del bulbo, esto va a formar lo que es el núcleo espinal del quinto par. Pero si llegamos a más arriba, vamos a ir viendo que aquí ya tenemos el núcleo sensitivo principal del quinto par. Y en mesencéfalo tenemos el núcleo, ¿dónde está? El núcleo mesencefálico del quinto par. Aquí va toda la información que viene de la sustancia gelatinosa de Rolando,
En el bulbo, sustancia, lo que es núcleo espinal del quinto par. En puente, lo que es el núcleo principal del quinto par. Y en mesencéfalo, el núcleo mesencefálico principal. Es la vía, perdón, de la termoalgesia. Dolor y temperatura son los que van a viajar. ¿Por dónde va? En médula espinal, sustancia gelatinosa de Rolando. En bulbo, núcleo espinal del quinto par. En puente, núcleo principal del quinto par. Y a nivel de mesencéfalo, núcleo mesencefálico del quinto par. No son aislados. Estamos viendo esta continuidad. Hay algunos, pues, que solamente nos van a brindar una inervación. Aquí tenemos el núcleo motor del quinto par, cuya fibra se va a integrar con estas sensitivas y vamos a tener una rama motora y dos ramas sensitivas, ¿verdad? Una mixta, perdón, y una rama sensitiva. Este solamente es para que ustedes vean que estamos hablando de una columna, que no solamente estamos hablando de un estado, sino que hay una continuidad. Y a medida que vamos avanzando, vamos cambiando el nombre según el espacio donde estamos. Aquí tenemos el noveno, décimo y onceavo par craneal, ¿verdad? Y ven ustedes que tienen distinto origen de distintos núcleos. Por eso tenemos pares craneales que son mixtos, pares craneales que son sensitivos y pares craneales que son motores. Solamente 4 tienen función parasimpática: el décimo, el noveno, el séptimo y el tercero. Tenemos también a nivel de bulbo lo que conocemos como el área postrema. Este es un pequeño bultito, una pequeña protuberancia a nivel anteroposterior del cuarto ventrículo. Tenemos células ependimarias que, recuerde, son las que tapizan la cavidad ventricular, especializadas, que van a ser diferentes al resto de las células ependimarias. Wow, no sé qué pasó. Voy a volver a cargar. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conectar los centros de control autonómico, o sea, de sistema nervioso neurovegetativo en el tallo, y van a ser excitados por impulsos del tracto gastrointestinal y áreas periféricas. ¿Qué función tiene esta área postrema? Es quimiorreceptor. Es un órgano que está circundante o alrededor de el ventrículo y va a detectar toxinas en sangre. Va a actuar como el centro de inducción del vómito. Esto casi siempre es pregunta de examen, en los exámenes nuestros y en los exámenes también de residencia. El área postrema tiene una regulación autónoma, una relación que viene del sistema nervioso neurovegetativo. Como está fuera de la barrera hematoencefálica, aquí es clave en el control neurovegetativo del sistema cardiovascular y de los sistemas que regulan la alimentación y el metabolismo. Es el centro entonces de inducción del vómito y lo vamos a ver localizado aquí. Es un bultito, ¿verdad? Que se llama área postrema y es la que se encarga de la regulación así de alimentos y nos va a dar, es un quimiorreceptor, ¿verdad? Esto es la irrigación. Sabemos nosotros que en médula espinal, pues la irrigación estaba dada por las arterias espinales anteriores y posteriores. A nivel de lo que es el bulbo, vemos cómo la arteria vertebral recorre por toda la cara anterior y tira sus ramas, ¿verdad? La cerebelosa posterior inferior va a tirar sus ramas lateralmente para dirigirse al cerebelo y va a brindar irrigación entonces de todo lo que es nuestro bulbo. El área, la arteria, perdón, vertebral y la arteria cerebelosa posterior inferior, que es esta. Esto es para que ustedes vayan haciendo, pueden hacer un repaso. La verdad es que esto es clínica, entonces solo lo usamos para que logremos nosotros captar por qué nosotros debemos conocer todas estas estructuras, porque yo necesito saber que este es el pedúnculo cerebeloso, que este es el núcleo del hipogloso, el núcleo dorsal del vago, los núcleos vestibulares, que hay uno medial y hay uno inferior, el haz y núcleo espinal del quinto par,
el núcleo ambiguo, porque vean ustedes que aquí, al haber una lesión de este tipo, estamos cubriendo entonces todos estos núcleos. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Pues va a tener síntomas relacionados con la función que tengan estas estructuras que están ahí. A esto se le llama el síndrome de la pica, de lo que es la arteria cerebelosa inferior, ¿verdad? Cuando hay un bloqueo de lo que es el flujo de sangre, de la irrigación que provoca la arteria cerebelosa inferior, nosotros vamos a tener que esta sección de lo que es el bulbo raquídeo no va a recibir irrigación. Cuando no se irriga, vamos a ir perdiendo nosotros, entonces la capacidad se va a infartar, ¿verdad? Y eventualmente se va a necrosar y va a morir. ¿Qué es lo que está dañando aquí? El núcleo espinal del quinto par en este sector, ¿verdad? Lo vemos aquí del otro lado, que está bien. El haz espinotalámico, ¿verdad? Lo estaríamos viendo por esta región, lo que es el ambiguo, lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior y lo que son los núcleos vestibulares. Todo esto quedó cubierto. Vean ustedes que este es el núcleo motor del vago y también va a tener una interrupción. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que esperamos tener en nuestro paciente? Las funciones que tienen estas estructuras son las que van a estar alteradas. Entonces, vamos a tener un paciente con pérdida de la sensibilidad de dolor y temperatura en la cara ipsilateral. Estamos hablando de lo que es el haz espinotalámico, la pérdida de la sensibilidad de dolor y temperatura de la mitad contralateral, esto por la decusación, la pérdida del reflejo de la náusea, disfagia y disartia, por la irrigación de laringe y faringe, y la pérdida ipsilateral de la coordinación, lo que llamamos ataxia. Entonces, todos estos síntomas se van a dar precisamente por la función que tienen cada una de las estructuras que ha sido eliminada, que no tiene una irrigación suficiente y que incluso podríamos perder estas funciones, ¿verdad? Para siempre. Generalmente cuando se lesiona una porción de sistema nervioso, va a venir otra que va a sustituir su función. Pero en este caso, en el síndrome de Ballinger, se conoce también con el nombre de síndrome de la pica, síndrome por falta de irrigación o por alteración en la irrigación de la arteria cerebelosa inferior. La sintomatología se va a ir dando de acuerdo a la pérdida de la función, ¿verdad? Según la estructura. Esto lo hice más que todo porque ustedes van a tener docentes que usan terminología que otros no usan. Por ejemplo, el haz de Gol o el haz de Gracilis también se ha conocido con el nombre de clava o pirámide posterior. Cada vez que alguien me habla de clava, yo llamo al doctor Omar Díaz y le pregunto qué es clava otra vez, porque para mí se llama haz de Gol o Gracilis. Pero muchos docentes siguen usando el término de clava o pirámide posterior. El haz de Budak también se llama haz cuneiforme, o sea, en forma de cuña. Hay quienes le llaman el cuerpo restiforme y es continuidad del pedúnculo cerebeloso inferior. El cálamo scriptorius lo encontramos en la cara posterior del bulbo y decimos que es la estructura que se forma en el tercio del piso del cuarto ventrículo del cerebro, situado en el extremo caudal de la mitad intraventricular del bulbo raquídeo. O sea, cuando vemos el triangulito nosotros invertido hacia abajo, tenemos el velo medular inferior, velo medular inferior, cortado. Esa puntita que parece una pluma fuente se llama cálamos scriptorius. Nosotros ya no le decimos así. Y el pico estaría aquí, ¿verdad? Ahora nosotros le decimos la fobia inferior y esa sería la fobia superior. Aquí tendríamos lo que es el pico del cálamos scriptorius. En esta zona tendríamos lo que es el área postrema, que es la relacionada con la inducción del vómito. Esta es la región intraventricular. Esto que cortaron era el velo medular inferior. Todo eso es lo que nosotros hemos ido delimitando. Estamos viendo lo que es
el núcleo arqueado. Vean que antes de salir se cruza. Este del lado izquierdo se hace derecho y del lado izquierdo, derecho se hace izquierdo. Y vean ustedes cómo va a rodear completamente lo que es el bulbo raquídeo. Este es el segmento externo. Internamente va a pasar por toda la línea media, decusa nuevamente antes de salir y va a llegar a unirse a este nivel. Aquí tendríamos entonces el núcleo del hipogloso, el núcleo del dorsal del vago. Aquí tendríamos los núcleos vestibulares y así vamos a ir viendo cada una. Aquí estaría el haz corticoespinal, la oliva, ¿verdad? Sabemos. Y cada una de estas estructuras son las que hemos estado viendo. Eso por si ustedes quieren ir jugando a poder identificar algunas estructuras. Y por si les parece mejor, pues entonces pueden usar esta, en la que cada uno de los colores está en este sentido, así como lo hemos venido haciendo. Seguimos aquí y nos vamos hacia arriba. Entonces, este es este color está aquí, este está en rojo, los vestibulares y así cada uno de las estructuras. El pedúnculo cerebeloso, ¿verdad? Aquí tendríamos el tracto espinal, que es donde van a ir a confluir las fibras de este núcleo arqueado. Miren aquí, tracto espinal, el lemnisco medial, el haz espinolemniscal, tecto espinal, rubro espinal, el haz longitudinal medial, y así vamos viendo cada una de las estructuras. Eso se los dejo por si tienen alguna curiosidad, ¿verdad? Y quieren jugar con eso. Eso es lo que teníamos entonces con bulbo raquídeo. En general, hemos revisado varias veces lo que es la configuración externa, ustedes lo han visto, ¿verdad? Y es lo que vamos a seguir haciendo al entrar a puente, es lo mismo que vamos a hacer al entrar a mesencéfalo. Entonces, ustedes pueden ir revisando, ¿verdad? Las diapositivas que tenemos, pero vamos a seguir haciendo este mismo ritmo, perdón. Les había mencionado médula espinal y bulbo son las que son más cargaditas, ¿verdad? Pero en general, ustedes han visto que lo hemos venido haciendo despacio, repitiendo mucho las estructuras. Quiero colocarles les quise hacer un video la semana pasada, pero yo dibujo horrible, entonces voy a ver si lo hago con estructuras que encuentre en un atlas. Y les voy a colocar, como les decía, algunos esquemas para que ustedes vayan identificando. Ahí lo importante es que nosotros podamos buscar un atlas y los atlas están también en internet, o sea, no tienen que estar comprando libros ni nada. En caso de que alguno de ustedes haya estado revisando los libros y tenga interés, yo hablé con la señora de la librería esta Universo y ella está esperando y para darles un descuento. Lo mínimo que les darían sería el 10%, pero ahí eso no solo es en el libro de Snell, sino que nosotros somos los que les damos vida pues a esas librerías, entonces también tenemos que pedir, ¿verdad? Descuentos. Y ustedes lo pueden hacer, solamente se presentan, ¿verdad? Dicen que vienen de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, dan mi nombre o el nombre de cualquiera de los docentes de la facultad, ellos nos visitan y nos conocen en general, acaban de cambiar a la muchacha que hace esto, pero durante toda la carrera nosotros podemos tener uso de un porcentaje de descuento, aunque sea un 10%, siempre es algo. Pero como les digo, yo creo que en estas clases uno a veces lleva la clase y hasta después tiene ya como más información como para ir a comprar el libro si lo quiere comprar. De nosotros en general, ustedes han visto, pues la clase es la que más o menos les va dando la información. Y en internet ustedes solo colocan una estructura y ponen esquema o dibujo, hasta pichinguitos pueden pedir cartoons y se las da. Entonces,
Vamos a ir tratando de identificar para que ustedes sí puedan ir haciendo eso. No les digo que coloreando, pero también hay un atlas, ¿verdad? De neuroanatomía que es para colorear. Y a veces es interesante, pero se aprende mucho con los dibujos. Si ustedes tienen preguntas, sugerencias, recomendaciones, con todo gusto. Yo sé que ya pues prácticamente les comí las 2 horas, pero con todo gusto si tienen algún comentario, ¿verdad? Estamos pues pendientes de ustedes, ya sea ahorita o mañana antes de la clase, como ustedes gusten. ¿No? No es feo esto, es interesante y en la medida que uno va revisando más los materiales, ¿verdad? Se nos va haciendo. La repetición nos ayuda a nosotros a ir, cada vez vamos entendiendo un poquito más y llega un momento en que es como una chispa y es como, le entendí, ¿verdad? A mí me pasaba eso muchísimo porque en Honduras reciben clases de filosofía y sociología y esas cosas. Yo nunca recibí esas clases y todavía no entiendo un montón de términos. Para mí es a que me hablen en chino, ¿verdad? En mandarín. Estar hablándome de latifundio y minifundio y esas cosas. Seguramente a ustedes se les hace más fácil. A mí no me interesa mucho esto de dónde vengo y para dónde voy. O sea, son discusiones que para mí no me llegan a ningún lado, entonces se convierten en discusiones estériles. La neuroanatomía es bien práctica, es bien cómoda. Cuando uno la va repitiendo, de repente se le hace la luz, como dicen, y empieza a comprender con mucha más facilidad todo lo que hemos estado viendo. Recuerden que este es un proceso, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a puente, vamos a ir repitiendo algunas cosas de bulbo, vamos a ir repitiendo cosas de médula espinal. ¿Verdad? Y en general, pues así vamos a irle dando despacito, pero seguro. Mañana continuaríamos nosotros con puente. ¿Verdad? Si ustedes tienen examen o alguna cosa, yo les rogaría que por favor a través de los coordinadores me lo hagan saber. ¿Verdad? Y un gusto, un placer. Gracias por su presencia y cuídense mucho. Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alejandra, si quiere se queda unos minutos, ¿sí? Sí. Okay. No sé, Alejandra, si usted ya está disponible para que nosotros programemos el examen. Yo voy a la facultad mañana. Mañana me toca ir. Entonces usted me dirá. Ok, sería para vernos mañana para programar el examen. No, ahorita nos estamos viendo para programar el examen. A menos que todavía usted no tenga una definición. Ahorita, como tenemos examen de macro el lunes, preferiría que fuera después de ese examen. Sí. Lo único, hija, que no lo deje muy retirado, oiga, porque después se le va a hacer bien difícil. Yo lo que quiero es que usted haga el examen para que si le va mal, pues que tenga la opción de hacerlo como nota baja, ¿verdad? Si usted no lo hace ahorita, lo podemos dejar para el final del semestre, pero ya pierde usted la posibilidad de hacer nota baja del primer parcial. Sí, no, preferiría hacerlo ahorita. Quizás No me lo diga la carrera, hija. Yo sé que usted ahorita está más okay. traumada por lo del examen de macro. Entonces, una vez que haga su examen, usted me lo hace saber, por favor. ¿Verdad? Okay. Y lo programamos. Yo ya tengo el examen, o sea, eso podemos decir de hoy para mañana para que usted lo pueda hacer, no se preocupe. O sea, sí preocupe, perfecto. pero no tanto como para que usted no se estrese. Ok, ¿verdad? sí, pero sí sería no tan alejado por lo mismo que usted dice, que es mejor. Y así, igual después me termino de enfocar en el segundo parcelito, entonces sí, lo dejaría pronto. Ahí le estaría avisando entonces. Perfecto. ¿Cómo hago para avisarle? Después de la clase siempre, así como estamos ahorita, hija, usted me dice, así como me puso en el chat, podemos discutir lo del examen o algo que me haga saber que usted pues está
está ya lista para que programemos el examen, no hay problema. Ok, listo, perfecto. Muchísimas No, gracias. Tenga buena no para noche. servirle, hija, cuídese mucho. Gracias, doctora.